Saludos y bendiciones de tu amigo y hermano Roberto Bauriate. En el día de hoy vamos a estar comentando nuevamente sobre temas religiosos afrocubanos muy interesantes. En este caso, hoy vamos a estar hablando sobre las sociedades secretas Abacua. Antes de comenzar con el tema que nos atañe en el día de hoy, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Roberto Bauriate, y activar la campanita de notificaciones. Además, no olvides suscribirte a mis plataformas como TikTok, Instagram, además en Tumblr me puedes encontrar también, y en Facebook como Roberto Bauriate. Sobre todo no olvides darle like a este video y compartirlo para que de esta forma llegue a toda nuestra comunidad religiosa. Así que sin más preámbulos, continuemos con nuestro tema del día de hoy. No pocos etnólogos y folcloristas cubanos y de otras latitudes han sentido alguna vez la compulsión de adentrarse en la práctica y concepciones sacromágicas de la hermética y excluyente sociedad secreta Abacua, atípica respecto a otros exponentes de la religiosidad popular afrocubana en más de un sentido. Alrededor de los abacuás se fue tejiendo con el tiempo una leyenda oscura que hablaba de venganzas, conjuras y tendencias a la criminalidad reminiscente de la teoría lombrosianas. Mientras que en el peor de los casos las manifestaciones de la regla de 8 santería eran presentadas propagandísticamente ante la opinión no iniciada, por llamarla de alguna manera, como expresiones folclóricas, los abacuás eran descritos, en el mejor de los casos, como pertenecientes a una secta tan cerrada que virtualmente nada de sus prácticas y ritos llegaban al profano, salvo a aquellos hechos de sangre que se le atribuían. Sin embargo, lo primero que llamaba la atención, si no quisiéramos creer sin cuestionamientos las aseveraciones formuladas acerca de esta sociedad por estudiosos del fenómeno afrocubano en los pasados y en el presente siglo, es que se trasladara de África a Cuba en época tan temprana como el siglo XVI. Una organización delictiva cuando, en su lugar de origen, las leyendas no escritas de la comunidad eran transgredidas solo excepcional e individualmente. Hemos preferido pues examinar siquiera el medio africano donde aparece primero esta manifestación y después someramente la realidad cubana en las que se desarrolló para tratar de encontrar una explicación seguramente menos cargada de prejuicios. En este momento indeterminado de la historia, de lo que hoy se conoce como Nigeria, pero seguramente anterior al siglo XII, un nutrido grupo de pueblos, los Ekoi y los Efik, entre ellos, se vio desplazado hacia el suroeste del territorio, asentándose en la región ubicada entre Camerún y la margen del río Níger, denominada Calabar. Ya en el siglo XII, Ife era una floreciente ciudad-estado cuyo soberano, el Oni, era reconocido como jefe religioso de los otros conglomerados yorubas. Ife estaba ubicada en la misma costa que el pueblo Efik, algo más al norte de su asentamiento, y al oeste del pueblo Ekoi, más apartado de la costa. Ambos pueblos estaban incluidos en la región no yoruba, notable por su desarrollo cultural que necesariamente se correspondía con el estudio de relativo avance de organizaciones socioeconómicas. Al norte de Calabar, en efecto, transitaban las parsimoniosas caravanas transsaharianas, cuyo paso forzosamente debe haber hecho sentir incluso entre los pueblos no aledaños a su ruta. Puede decirse, pues, con poco riesgo de equivocación, que entre los siglos XII y XIII los pueblos del Calabar había dejado atrás a las formaciones socioeconómicas primarias, eran portadores de conocimiento de formas superiores de organización social, las mismas que los había obligado a emigrar, y estaban en el momento de tránsito de un modelo de sociedad a otro. Es precisamente ese momento de tránsito del matriarcado al patriarcado en el que parece describir la mística abacua, pero también al continuo desarrollo registrado entre ellos en siglos posteriores, pues confiriendo a sus concepciones y ritos la complejidad que hoy conocemos.
y a las cuales se añadieron otros productos de su trasplante forzoso a nuestra tierra y a su pervivencia en la sociedad contemporánea, podría en suma ser considerada como una especie de historia, novela de los pueblos del Calabar. A partir de las descripciones contenidas en el trabajo inédito de los Abacuá, 1969, de Teodoro Díaz Fabelo, se podría establecer una comparación entre la estructura de mando de las federaciones de estados embrionarios, de carácter casi siempre militar, en la Nigeria protohistórica y las jerarquías religiosas abacuá, que pudiera graficarse como sigue: el rey selectivo y vitalicio igual al Nasacó, brujo selectivo vitalicio; nobleza o consejo de ancianos vitalicios pero hereditarios por concesión o por elección según el caso, sería las plazas mayores de la potencia abacuá, electivas y vitalicias; reinos o estados tributarios, potencias abacuá. Es obvio que esos estados en surgimiento tendían hacia la centralización y la unidad, al seguir un camino diferente de los yorubas, menos centralizados política y económicamente, y por ello aún politeístas. Buscaron expresar esa tendencia en una religión monoteísta cuyo dios supremo era Abasí, lo que Díaz Fabelo califica en el trabajo de los Abacuá de tragedia de alto nivel. Abarca la noción de poder político divinizado, propio de pueblos más primitivos, pero portador sobre todo de la unidad y con ella de la paz, imprescindible para el progreso social. Tal tragedia, conocida con el nombre de Sikanekwe, tiene como protagonista a la bella Sikan, hija del rey del pueblo Efor, quien accidentalmente atrapó y causó la muerte del sagrado pez Boce Abasí en el calabacín con que había ido al río por agua. Por ello fue sacrificada por los hombres de su pueblo. Su piel sirvió para cubrir la boca del primer Ekwe, el tambor sagrado al que solo pueden ver unos pocos elegidos. Para describir cómo el hombre logró reproducir en el cuero del chivo que cubre el Ekwe el lúgubre bramido característico de este instrumento y que es la voz del mismo Abasí. La simbología de la historia es clara. El matriarcado Sikan, formación socioeconómica más atrasada y por ello más dispersa, fue superada, muerta por el patriarcado que, no obstante, reconoce y en cierta forma reverencia el papel de la mujer aún en la nueva trama social, como fuente de vida y, por esto, de perpetuación. Y puesto su presencia e incorporación a esa sociedad era tanto imprescindible como inevitable, se le consagra como servidora de Ekwe. El secreto de Ekwe fue la mística unificadora que dio sentido a la estructura social jerarquizada ya existente. El concilio de las plazas mayores, dedicada a normas de conductas que seguían de moral pública, la educación, la jurisprudencia, por darle un apelativo moderno a la entonces aún rudimentaria forma de legislar, y la gestión política y económica. Los pueblos se organizaron en potencias, juegos o tierras comparables a células, cofradías y órdenes en la connotación religiosa de estos términos, que en el orden político podían parangonarse con los reinos o estados tributarios, igual que es comparable al concilio de la Plaza Mayores con la nobleza o los consejos de ancianos. La jerarquización de la sociedad y el carácter militar que muchas de ellas conservaban es claramente apreciable tanto en la delimitación de funciones de las plazas según sus diferentes grados de autoridad como en la observancia de un estricto código de conducta. Entre 1830 y 1836, los descendientes inmediatos de los pueblos carabalíes traídos a Cuba durante el siglo XVI formaron en la legalidad los primeros cabildos, que no era otra cosa que una célula, un núcleo de cada una de dos grandes ramas abacuá trasladadas a nuestro país, la Efor y la Efik, a partir de las cuales se originaron todas las demás. Aunque dispersos en toda la isla por el régimen de explotación de las fuerzas de trabajo esclava,
Sus principales concentraciones poblacionales estaban en Matanzas y La Habana. Fue en esta provincia donde libertos y esclavos carabalíes organizaron estos cabildos, popularmente conocidos como sociedades de secreto de Ecue, cabildos o tierras abacuá o potencias o juegos de ñáñigos. La primera fue la Bríncamo, compuesta por hombres procedentes del pueblo Efor. Se sabía que los abacuá eran entidades sociales colectoras de dinero para liberar a sus hermanos aún esclavizados y para socorrer a las viudas e hijos de sus miembros. Por eso, hacia mediados del siglo XIX, en momentos en que el régimen colonial se descomponía bajo el empuje del ansia libertadora cubana, las autoridades españolas tomaron las primeras medidas preventivas para cortar acceso a los abacuá a la corriente independentista. No obstante, se tienen noticias de que entre 1830 y 1836 se elevaron a 40 de las potencias existentes, que llegaron a 83 en 1881. En el 1855 se formaba la primera hermandad abacuá de blancos. Un cuarto de siglo después nacían en el poblado de Regla la potencia Efor abacuá y en La Habana las de Ecoria Efor y Naroco Efor, también de blancos. Los cubanos, asevera Díaz Favelo, en su estudio sobre la sociedad secreta, rompían las distancias clasistas y raciales en la colonia y se unían en el esfuerzo por la libertad de Cuba. El orden colonial, temeroso del potencial de rebeldía de los abacuá, parece haber perseguido a los miembros de esta sociedad en la pseudo-república, en cuyo contexto fueron aún más vilipendiados y perseguidos que en la época colonial. Aunque en nuestro siglo el machismo propio de las sociedades contemporáneas subdesarrolladas parece haber encontrado un caldo de cultivo entre los abacuá, distorsionando en gran medida la naturaleza básica de la hermandad de socorro mutuo para tornarla siquiera temporalmente en asociaciones de hombres probados en el sentido más estrecho y primario del término. Con el triunfo de la revolución en 1959 se recuperaría los mejores rasgos de la organización, cuyo primer empeño en nuestra tierra fue la búsqueda de la justicia social y la libertad. El carácter austero de los abacuá se refleja, entre otros aspectos, en la comida ritual del día que se jura, es decir, se inicia un nuevo miembro de la potencia. Esta ceremonia de iniciación es popularmente conocida como la salida de los diablillos o iremes. Es en el momento en que se pueden admirar el intrincado y elegante baile mímico de los creyentes, quienes, con sus gestos, depuran y despojan a los presentes y se comunican con aquellos de sus predecesores ya fallecidos, que fueron miembros virtuosos de la potencia. Y esto ha sido todo por hoy, queridos hermanos. Espero que hayan disfrutado sobre este video referente a las sociedades secretas abacuá. Nuevamente te digo, no olvides darle like y compartir el video para que llegue a toda nuestra comunidad. Además, suscríbete a mi canal Robert Bauriate y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto con usted. Además, puedes comunicarte directamente conmigo escribiendo a mi WhatsApp, el +1 512 326 2128. Hasta un próximo video. Saludos y bendiciones de tu amigo y hermano Robert Bauriate. H. Olorunahue.